La atmósfera en el estudio de MasterChef Celebrity siempre carga con una energía particular, una mezcla de nerviosismo, ambición y la palpable presión que emana de los ojos críticos de los chefs evaluadores. Pero ese día, la tensión era diferente, más personal, más densa. Claudia Bahamón, con su elegancia habitual que contrasta con el calor de las cocinas, recibió a los concursantes no con una instrucción culinaria, sino con una pregunta filosófica que resonó en el silencio expectante del plató, ¿qué es la creatividad? La cámara recorrió los rostros de los famosos, capturando miradas pensativas, ceños fruncidos, sonrisas tímidas. Valentina Taguado, con su agudeza característica, fue la primera en romper el hielo, definiéndola como pensar diferente. Una frase simple pero cargada de la esencia de lo que significa innovar en un espacio tan tradicional y a la vez tan vanguardista como la cocina. Por su parte, David, en la intimidad del confesionario, dejó escapar un recuerdo que parecía haberlo marcado profundamente. Habló de Alejandra Ávila y de cómo, en un reto pasado, había transformado un mojojoy, una comida típica de la Amazonía, en la base de un postre. Ese día, confesó David con una voz que denotaba admiración genuina, se me abrió un nuevo mundo con la creatividad en la cocina. Fue como si alguien hubiera pintado con un color que no sabía que existía. Raúl Ocampo, siempre introspectivo, aportó una capa más psicológica a la discusión. Para él, la creatividad no era un interruptor que se podía encender a voluntad, sino un flujo directamente conectado a su estado de ánimo. Si no estoy bien aquí dentro, parecía sugerir con sus palabras, la chispa simplemente no aparece. Fue en este momento de vulnerabilidad compartida cuando Valentina, con esa franqueza que a veces roza la temeridad, lanzó un comentario al aire que cortó la tensión como un cuchillo afilado, es que ellos no se quieren. No hubo necesidad de aclarar nombres. Todos los presentes, y sin duda el público en casa, supieron inmediatamente que se refería a la incómoda y palpable dinámica entre Raúl Ocampo y la chef Belén Alonso. La historia entre ambos ya tenía un capítulo escrito en un reto anterior, donde el plato de Raúl, estéticamente impecable, había recibido de Belén una de las críticas más memorables y duras de la temporada. Lo comparó con un hombre guapo, pero estúpido, una frase que significaba que la belleza exterior del plato escondía una falta de alma, de pasión, de esa candela que para los chefs como ella es fundamental. Esa frase había quedado flotando en el aire de la cocina, un fantasma que ahora volvía a hacerse presente. La reacción de Raúl no se hizo esperar. Con una seriedad que despejó cualquier rastro de sonrisa en su rostro, y mirando directamente a Belén, aunque sus palabras parecían dirigirse a todos, respondió, está bien no quererse, pero cocinar rico. La frase, seca y cargada de un resignado realismo, provocó una oleada de risas nerviosas entre sus compañeros. Era la risa que nace del reconocimiento de una verdad incómoda, de la sorpresa ante una declaración tan cruda. Claudia Bahamón, maestra en manejar los hilos emocionales del programa, intentó suavizar el momento bromeando y calificándolo como una declaración de amor, quizás intentando encontrar un ángulo más ligero para la situación. Pero Jorge Rauch, desde su posición de juez, vio más allá de la superficie. Su interpretación fue diametralmente opuesta y mucho más lógica dado el contexto. Para él, eran palabras que sonaban a declaración de guerra. David Sanín, actuando a menudo como el narrador no oficial de las dinámicas del grupo, puso el punto final a la especulación, estamos aquí afirmando que no se quieren, dijo. Mientras con un gesto de sus manos intentaba redirigir el foco hacia lo que realmente importaba en ese momento, la comida. Al final, lo que cuenta es lo que pongamos en el plato, parecía decir. Alejandra Ávila, con la experiencia de quien ya ha navegado las aguas de la crítica en el programa, añadió una capa de sensatez crucial. Se dirigió no solo a Raúl, sino a todos, recordándoles que las palabras de los chefs, por duras que puedan sonar, no son ataques personales, sino herramientas para el crecimiento. Cuando los chefs nos dicen algo, explicó con calma, es para mejorar. Es para sacar lo mejor de nosotros en la cocina. Era un mensaje valioso, pero que en ese instante chocaba contra el muro de una herida que claramente aún no había cerrado. Fue entonces cuando Raúl, quizás sintiendo la necesidad de aclarar su postura, de que no lo vieran simplemente como el ofendido, tomó la palabra nuevamente. Su tono era más pausado, más reflexivo. No es una declaración de guerra, yo creería que es una continuación de historia, comenzó, revelando una perspectiva más profunda. Para Raúl, este intercambio no era un nuevo conflicto, sino el siguiente episodio de una narrativa que comenzó con el hombre guapo pero estúpido. Pero no queremos resentirnos, continuó, porque eso es lo que más duele.
Aquí, Raúl tocó una verdad universal: el resentimiento es un lastre que impide avanzar, un veneno que contamina no solo las relaciones personales, sino también la creatividad. Y entonces, lanzó su propuesta, un intento de alquimia emocional para transformar lo negativo en algo productivo. Vamos a usar eso de manera creativa para que en el plato se vea. Era un desafío monumental. ¿Cómo se traduce la tensión, la falta de perdón, la frustración, en sabores, texturas y aromas? No es sano cargar con resentimientos, concluyó, una frase que sonó más como una conclusión a la que había llegado tras un intenso diálogo interno que como un simple comentario para las cámaras. Belén Alonso, por su parte, se mantuvo en su rol. Su postura era la del profesionalismo puro. Aquí se viene es a juzgar platos, declaró, estableciendo una clara línea divisoria entre la persona y el plato. Si la gente se toma personal su crítica del plato, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro: en esta cocina, lo personal es secundario, el juicio es sobre la comida. Valentina, observadora incansable, añadió otra pieza al rompecabezas, señalando que la réplica de Raúl, aunque él lo negara, le está pegando en lo personal a Belén, sugiriendo que la crítica de ella, a pesar de su intento de objetividad, siempre tiene un componente humano innegable. Y entonces, Raúl soltó la frase que resumía toda la complejidad de su sentir: no estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación. No era about reconciliación, no era about ganar una discusión. Era una necesidad interna de liberación, de sacarse un peso de encima para poder cocinar, para poder crear, para poder respirar dentro de esa competencia. Con este trasfondo emocional cargado, el reto creativo comenzó. La consigna era desafiante por su limitación: 2 sartenes y nada de horno. Era un ejercicio de minimalismo y ingenio, donde la creatividad no podía esconderse detrás de técnicas complejas o equipos sofisticados. Tenía que nacer de la combinación inteligente de ingredientes, del dominio del punto de cocción, de la presentación astuta. Los concursantes se sumergieron en su mundo, picando, friendo, salseando, cada uno luchando contra el reloj y contra sus propios demonios. La cámara se paseaba entre ellos, mostrando la concentración absoluta en sus rostros. Y entonces, en medio de este torbellino de actividad, ocurrió un momento silencioso pero profundamente elocuente. La chef Belén Alonso, en uno de sus recorridos por la cocina, se detuvo frente a la estación de Raúl. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo un discurso preparado. Un breve intercambio de miradas, un gesto casi imperceptible, y entonces, se dieron un abrazo. Fue rápido, pero suficiente. Un abrazo que no borraba el pasado, que no invalidaba las críticas ni las frustraciones, pero que transformaba la energía entre ellos. Era una tregua, un pacto no verbal para dejar atrás el peso del resentimiento del que había hablado Raúl. No era un perdón en el sentido tradicional, era exactamente lo que Raúl había pedido: quitarse una sensación. En ese instante, la carga que ambos llevaban a cuestas se disipó, permitiendo que el foco volviera a donde siempre debió estar, en la pasión por la cocina. La competencia, sin duda, siguió subiendo de nivel, pero ahora lo hacía sobre un terreno un poco más firme y un poco menos envenenado. Este episodio fue un recordatorio de que MasterChef Celebrity es más que un concurso culinario, es un microcosmos de relaciones humanas, donde la presión saca a flote lo mejor y lo peor de las personas, y donde, a veces, un abrazo puede ser el ingrediente secreto que falta para seguir adelante. La cocina, al final, no es solo fuego y sartenes, es emoción, superación y, en ocasiones, la valentía de soltar lo que nos pesa para poder crear algo verdaderamente extraordinario. ¿Te intrigó este análisis detallado de la dinámica humana detrás de los fogones? La cocina de MasterChef Celebrity siempre tiene más historias que contar, más tensiones que resolver y más platos increíbles por descubrir. No te quedes con la duda y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta apasionante competencia. Y cuéntanos, ¿tú de qué lado estás? ¿Crees que la crítica en la cocina debe ser totalmente impersonal o crees que es inevitable el componente humano? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte y saber qué piensas sobre este enfrentamiento y la tregua que siguió.